Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 38, dice: Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Sin duda que Pilato se sintió impactado e incluso abrumado por la respuesta de Jesús, ya que aquel preso, entregado para ser condenado a muerte, no se parecía en nada a ninguno de los muchos que habían pasado por el tribunal romano. Nótese que no se defendía, sino que guardaba silencio delante de los acusadores y parecía no importarle la situación personal. Además, también era extraño cuanto hablaba sobre su reino. Un rey que tenía un reino que no era terrenal, cuyos súbditos no luchaban por establecer ese reino. Y rodeado de todo esto, lo que le habló acerca de que había sido enviado para manifestar la verdad. Pilato estaba cansado de oír sobre la verdad, ya que cada filósofo se presentaba como conocedor de la verdad, y los sacerdotes de cada una de las divinidades se consideraban como poseedores de la verdad. Pero ahora, aquel hombre, sin casi apariencia alguno, golpeado y acusado gravemente, sin aportar ninguna prueba en contra de él, le hablaba de la verdad. Pero, ¿qué cosa es la verdad?, dice Pilato, un poco cansado ya de todo aquello. Ya que no tenía de qué acusarle, era plenamente desconocido para él. Sin embargo, había una distinción majestuosa que le impactaba, y aquello debía terminar cuanto antes, ya que Pilato estaba decidido, como se aprecia por la lectura de los sinópticos, a libertar a Jesús. Además, no tenía a su disposición nada que pudiera incriminarlo para ajusticiarle. Por tanto, era inocente en todo cuanto decían en contra de él, ya que, dejando nuevamente el tribunal, salió a los judíos que esperaban a la puerta del pretorio. No podía dictarse contra Jesús lo que pedían, sentencia a muerte, porque el juez no encontraba ningún delito en contra de él. Por tanto, las palabras de Pilato eran claras cuando dice: yo no hallo delito alguno en contra de él. Aquello, nótese que revestía notable importancia como respaldo de la verdad bíblica, que en él no se halló maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías, capítulo 53, versículo 9, dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Téngase en cuenta que la justicia romana la había examinado con atención y no se sostenían las acusaciones hechas por los judíos. Así que la reacción de los perversos que le habían entregado a Cristo para que dictase sentencia en contra de él, reaccionaron de forma despiadada. Nótese que empezaron a gritar y a decir: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Los sinópticos relatan que a estos gritos
se unían la multitud en la calle. Ahora bien, ¿quiénes eran esta multitud? Porque la mayoría de la gente sentía simpatía por Jesús y no hubieran pedido su muerte. Pero posiblemente se trataba de jerusalemitanos que no veían con buen ojo nada que viniese del norte de Galilea. Y por otro lado, habían visto lo que Jesús hizo con la limpieza del templo, poniendo en riesgo los negocios del año que algunos de ellos tenían. Así que no debemos de suponer nada sino seguir el relato de Juan. Continúo con el versículo 39, donde dice: «Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?». Nótese que Pilato intenta por todos los medios libertar a Jesús. Pero sin embargo, no conocía bien a los judíos su odio, su tradicional costumbre de matar a quienes se oponían a ellos, ya que muchos profetas murieron por la actuación de un liderazgo que se llamaba conocedor de Dios, pero que practicaba la perversidad y el odio en contra de todo lo que discrepaba contra ellos. Así pues que realmente el gobernador no tuvo que haber dado opción alguna a los líderes de los judíos, puesto que él había llegado a la conclusión de que Jesús era inocente. Por consiguiente, no podía seguir retenido. Pilato apela para su propósito a lo que era habitual en aquel tiempo, es decir, el de soltar en la Pascua a un preso. Los testimonios de esta costumbre es natural que se limiten a los evangelios, puesto que se trata de fiestas locales dentro del Imperio Romano. Pero sin embargo, hay una analogía en el relato de Livio sobre el Lestisternium, es decir, la fiesta de los dioses, en la que se soltaban las cadenas de los pies a los prisioneros. Y esta costumbre en Jerusalén de soltar a un preso era potestativa del gobernador romano, ya que acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que ellos querían, pero probablemente lo hacía como accesión de recuerdo de la fiesta en sí misma, que era el de la liberación de la servidumbre en Egipto. Pilato ve en la costumbre una forma de liberarse del problema de Jesús, pidiendo al pueblo que elijan un preso y considerando que si les ofrecía un delincuente notorio o a Jesús, que había hecho bienes a todo el pueblo, no habría duda de que la elección se decantaría por Cristo, por lo que el problema judicial quedaría resuelto, satisfaciendo las peticiones del Sanedrín, que quedaban anuladas por el deseo del pueblo. Ahora bien, esta costumbre se había asentado y una multitud acudía cada año en la mañana al pretorio para reclamar del gobernador la gracia de la liberación del preso que ellos elegían. Nótese lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. El texto griego de Marcos sugiere la idea de que la multitud subía a un lugar más alto, lo que sería fácil de entender en caso muy probable que el pretorio estuviese en la explanada de la Torre Antonia, a la que se accedía por medio de una escalinata. Así que Pilato procura que siguiendo aquella tradición fuese liberado Jesús. Y para ello, le recuerda a Pilato la costumbre de dar libertad a un preso y les propone que ese año sea el rey de los judíos, es decir, Jesús.
Es posible que el gobernador pensara que la gente que le recibió con hosanas unos días antes estaría dispuesta a aceptar aquella propuesta. Ahora bien, contemplando el relato con los sinópticos, les propone una alternativa entre dos presos, entre Barrabás y Jesús. Barrabás era aquel un famoso criminal y también un sedicioso. El nombre de este malhechor ha suscitado una notoria controversia tanto en relación con el primero de ellos, que aparece en algunos manuscritos y que resultaría el mismo que Jesús, como por el significado del término Barrabás. Nótese que este nombre aparece con cierta frecuencia en el Talmud, como Bar-Abá, y significa hijo de Abba, literalmente hijo de padre. Pudiera ser que tuviese relación con algún maestro, ya que era costumbre llamar padre a los maestros. Y también el nombre podría significar sencillamente hijo de su padre, pero no es muy probable. Así que el preso estaba en la cárcel, a disposición del tribunal romano desde hacía ya tiempo. La insurrección contra los romanos, que había motivado el nombramiento de un procurador que gobernaba en Judea, había dejado a algunos bandidos, salteadores de caminos. Estos eran considerados como verdaderos patriotas por los extremistas judíos, especialmente por los celotes. Y hasta es muy posible que Barrabás fuese uno de ellos. Es más, algunos piensan que los malhechores que fueron crucificados con Jesús pertenecían al grupo que lideraba Barrabás. Y Juan da testimonio de este hombre como que era un ladrón, como dice el versículo 40. Este estaba encarcelado por haber promovido una insurrección en la ciudad, como así muestra Marcos capítulo 15 versículo 7 y Lucas capítulo 23 y versículo 19. La idea más generalizada es que fuese un verdadero partisano, revolucionario, en lucha en contra del poder romano. Así que la actuación de este hombre, promoviendo un disturbio en la ciudad, terminó con un asesinato. Aquella circunstancia era bien conocida en la ciudad de Jerusalén. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice: Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Por tanto, la decisión debía ser ya tomada por el pueblo. La multitud estaba presente y, aprovechándolo, los enemigos de Jesús actuaron con ella. Según Mateo, los principales sacerdotes y ancianos se introdujeron en medio de las gentes que habían venido a pedir la liberación del preso, como era costumbre. Estas gentes se encontraron de pronto con la propuesta de Pilato, que les pedía una decisión eligiendo entre Jesús y Barrabás. Posiblemente, los que le habían aclamado con hosanas, como el hijo de David, esperaba que hiciese algo para proclamarse rey, como entendían por el mensaje profético. Pero en los últimos días el Señor no había hecho nada más que algunas sanidades. Había tenido algunas confrontaciones, pero en cuanto al reino que ellos esperaban, no había manifestado ninguna intención para implantarlo. Por otro lado, Barrabás, en cambio, rudo, posiblemente se había enfrentado con los romanos en alguna medida, y aun cuando era un ladrón y había producido una muerte en la última revuelta, era más digno de seguir si querían verse liberados alguna vez que Jesús, el profeta de Nazaret. Además,
la acusación de blasfemia se había extendido y las gentes sabían que el Sanedrín lo acusaba formalmente de ese grave pecado. Barrabás había delinquido contra los hombres, pero Jesús, según las mentirosas acusaciones de los líderes de los judíos, había blasfemado en contra de Dios. Los enemigos de Jesús persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto, como señala Mateo capítulo 27 versículo 20 y Marcos capítulo 15 versículo 11. Y Marcos precisamente afirma que los principales de los sacerdotes incitaron a la multitud. Así pues, la raíz tiene que ver con excitar, lo que supone que excitaron sus sentimientos en favor de Barrabás, generando el desprecio hacia Jesús, el Hijo de Dios. Esta acción de los sacerdotes de desorientar la conducta moral de las personas, despertando deliberadamente la preferencia de las gentes hacia un criminal para que pidiesen la muerte de un justo, es una manifestación de la infamia en que se desenvolvían aquellos impíos y perversos hipócritas, quienes, llamándose hijos de Abraham, confirmaban su conducta, que eran realmente hijos de Satanás. Anteriormente el Señor Jesús le había dicho, en Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». El diablo fue homicida desde el principio, buscando la destrucción de la humanidad y hundiéndola en el abismo de la muerte, tanto física como espiritual. Los hijos espirituales del diablo buscan lo mismo que su padre, esto es, la muerte, y disfrutan en la práctica del homicidio, lo que demuestra la relación espiritual de dependencia de aquellos que, practicando el sacerdocio para Dios, lo que realmente hacían era seguir al diablo y buscar la muerte del Hijo de Dios, el Verbo eterno. Hasta esa degradación había llegado el que se consideraba sacerdocio de Dios. La declaración de Pedro, luego de la resurrección del Señor, es un excelente resumen de esa situación que Juan describe en este versículo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y los versículos 13 al 15. Nótese que los sacerdotes habían torcido la conciencia y condicionado la voluntad del pueblo, con su influencia, sin la cual las gentes no hubiesen actuado de aquella manera, ya que nunca quienes habían aclamado a Jesús habrían pedido que soltasen a Barrabás, condenando a Cristo, a no ser por la influencia de los líderes religiosos que los corrompieron. Y no es posible leer el pasaje sin sentir una profunda pena por gente semejante, ya que ellos abusaron de su posición que tenía y pervertieron la sagrada función de sacerdotes del Altísimo para ofenderle pidiendo la muerte de su Hijo, mientras seguían en obediencia y por tanto en adoración a Satanás, el enemigo de Dios. Juan hace notar que aquel a quien habían elegido en lugar de Jesús era ladrón. Nótese que la palabra es fuerte y puede traducirse también por bandido, bandolero
o salteador. Un criminal preferido por un justo, que había estado haciendo bienes, sanando enfermos, dando de comer a hambrientos y ayudando a desconsolados y restaurando caídos. ¡Qué tremendo contraste con Jesús, el Hijo de Dios! Ya que nunca alteró el orden establecido, no peleó contra quienes estaban oprimiendo al pueblo, tanto romanos como la élite social de los judíos, y no se defendía de las acusaciones. Las gentes lo conocían como benefactor. Días antes lo habían aclamado como el enviado de Dios, el Mesías, en la entrada triunfal. Y frente a frente, dos hombres, uno que mató, otro que dio vida a muchos. Uno que alteraba el orden, otro que decía a los judíos que diesen al César lo que es del César y a Dios lo que le correspondía a Dios. No cabe duda que sería fácil inclinarse por el Salvador y renunciar al ladrón y sedicioso. Continúa ahora con el capítulo 19 de Juan y el versículo 1, donde dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan es más breve que los sinópticos en la descripción de los acontecimientos de la pasión. No interesa a los propósitos de su evangelio detalles que centren la atención del lector sobre los tremendos sufrimientos que Jesús tuvo que soportar antes de su crucifixión. Así que Juan hace breves pinceladas de ellos y sitúa al lector en la antesala de la cruz. Por tanto, no cabe duda que tuvo que ser un tiempo de verdadera angustia física en la que el Señor se debilitó hasta el extremo de ser incapaz de caminar con el peso de la cruz sobre él, ya que la sola lectura de la frase del versículo sobrecoge, cuando dice: Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Nótese esto: la criatura levantándose violentamente en contra de su Creador. El autor de la vida en manos de quien había resuelto ya quitársela. No cabe violencia mayor a la justicia. Pilato sabía que Jesús era inocente y conocía la causa por la que le habían entregado, que era la envidia, como dice Mateo capítulo 27 y versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. También había declarado delante de los enemigos de Jesús que no encontraba nada digno de condenación en él, y mucho menos causa alguna para condenarlo a muerte. Sin embargo, la debilidad del hombre es notable. Pilato, nótese, sabía que los judíos podían generarle problemas ante el emperador de Roma, y para él, la vida de un hombre no tenía importancia alguna. De modo que decide satisfacer las ansias de sangre de los indignos líderes de Israel y dejar que Jesús sea ejecutado en una cruz como ellos le pedían. Como juez, Pilato debía soltar al que había sido acusado sin pruebas y era inocente. Sin embargo, Pilato claudica en su deber y en su ética para satisfacer la injusticia y la perversidad. El último recurso que daba a Pilato consistente en apelar al sentimiento de compasión del pueblo. Para eso debe presentar a Jesús en un estado tal que cause impresión a todos, procurando con ello que se apiaden de él y dejen de reclamar que sea crucificado. Este pensaba necesariamente por la flagelación.
Y entender este bárbaro procedimiento exige retroceder a la historia de cómo se aplicaba en aquellos días, ya que muchos pueblos tenían el castigo de los azotes, y era algo habitual que los condenados a crucifixión fuesen azotados antes de ser ejecutados. Posiblemente Pilato estuvo haciendo todo lo posible por no ejecutar la pena capital con Cristo. Es verdad que todo aquello iba conducido al cumplimiento de lo que Dios había determinado y que los profetas anunciaron anticipadamente. Pero sin embargo, la responsabilidad de los hombres no queda excluida por el cumplimiento profético. La iniquidad humana alcanza aquí una dimensión impensable. Los hombres deciden golpear sin conciencia al Dios de la gloria. Y voy concluyendo ya con esto. Juan es el único escritor de los evangelios que registra estas palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo, como dice el versículo 36. Con esta frase, Jesús quería decir que su reino no estaba asociado con las entidades terrenales en el ámbito político ni nacional y que tampoco provenía del maligno sistema mundial que está en rebelión en contra de Dios. Cerca del final del siglo I, cuando el apóstol estaba escribiendo su evangelio, los cristianos fueron con frecuencia asediados por la acusación de que sus metas no eran espirituales sino políticas. Y el Imperio Romano estaba llenándose de ciudadanos nacidos de nuevo, es decir, pertenecientes a un reino celestial. Sin terminología en torno al reino de Dios, pudo ser entonces mal interpretada. Y así, Juan adopta la frase vida eterna para mostrar la nueva calidad de vida que Cristo Jesús ha traído y además para describir su calidad. La idea de vida eterna designa una dimensión de vida divina, asequible a la humanidad, como también una duración que se proyecta hacia la eternidad, es decir, sin término. Estimado y estimada oyente, Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Esa calidad de vida eterna o vida en abundancia la puede tener toda persona cuando Jesús sea su pastor. Es por eso que, amigo y amiga oyente, ahora, si tú le invitas a que Jesús sea tu pastor y también tu único y suficiente Salvador, Él te ofrece la vida eterna, naturalmente, que no es ninguna religión, ni tampoco es una clase de vida que ningún hombre puede ofrecer. Pero el caso es que Jesús es Dios, y por esa razón Él puede dar salvación y vida eterna a la persona que viene a Él y viene con un corazón contristo y humillado, reconociéndose pecador, pecadora, delante de Dios. Es por eso que te animo, amigo y amiga oyente, en este momento, a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Tú has venido a salvar aquello que ya se había perdido. Y yo en este momento soy una persona perdida, pecadora. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.